estaremos abordando este tema: ¿quién guía tu vida? Hoy día que hay tanta tecnología y podemos ser guiados por tantas cosas y desviados aún doctrinalmente por tantísimas cosas, es tan importante que aprendamos a ser guiados correctamente. Vamos a Romanos capítulo 8. Le voy a pedir que me ayude a leer, por favor. Voy a leer igual los versos nones y usted me ayudará con los versos pares. Capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la ley por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué cosa? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. Dice la Escritura: por cuanto los designios o los caminos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estos son hijos de Dios. Padre, pues enséñanos esta palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Gracias porque ella nos da vida. Ella, Señor, nos da la brújula y la dirección que nosotros necesitamos. Y nosotros podíamos decir: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de ¿quién? Son hijos de Dios. Y la pregunta podría ser esta: ¿y los que no? ¿Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios? La respuesta estamos aprendiendo. Yo no sé si usted ha considerado plenamente que su alma necesita ser educada, enseñada. ¿Sabe? Lo más difícil en la vida es, habiendo vivido sin Cristo, llegando a los pies y a los caminos del Señor, empezar a educar nuestra manera ¿de qué? De pensar, de sentir, de actuar y de vivir. Usted y yo tenemos que reeducar nuestra alma, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Y quiero decirle que la vida es una serie de decisiones que tomamos. Diga conmigo: la vida es una serie de decisiones que tomamos, pero luego las decisiones nos toman a nosotros. Se lo vuelvo a repetir. La vida consiste en una serie de decisiones que nosotros tomamos.
Pero luego las decisiones, sean buenas, malas, regulares, nos atrapan. Y conocemos a vidas secuestradas, perdóneme, vidas secuestradas por decisiones mal tomadas. Es tan valioso, amados hermanos, familia de Dios, que nosotros entendamos que el peso de las decisiones es tan fuerte que pueden hacerte llegar a un lugar donde Dios no había planeado que llegaras, donde Dios no deseaba que tú y yo llegáramos. Así que toda decisión tiene consecuencias y a veces el porcentaje de error que tenemos es alto. Es alto cuando nosotros vivimos una vida como vive Vicente. ¿Y cómo vive Vicente, pastor? ¿A dónde va Vicente? Espero que si hay aquí algún Vicente, yo estoy hablando de un Vicente que no es creyente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿No tiene brújula? Y lo más triste es que a veces nos encontramos con creyentes yendo ¿dónde? Vicente. Caminando en una corriente donde no hay resistencia al pecado, donde hay apertura y concesiones que no debe de haber, concesiones según la palabra de Dios. Y es tan importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Otra actitud es la indecisión. Nos encontramos a creyentes ya no caminando, vamos a decir, en el pecado, pero con una enorme indecisión, una indecisión que pareciera que no pueden tener una guianza clara. En la primera diapositiva usted vio ahí una foto donde vemos pues hoy día la tecnología guiándonos. Yo no sé si usted ha recibido los beneficios de un Google Map, de una guianza electrónica para ubicar destinos, para llegar correctamente al lugar indicado. Lo requerimos, pues nos ayuda. Y luego el creyente entonces tendrá alguna brújula, aprenderá a decidir diferente, o la única diferencia es que usted asiste a un templo, a este o a cualquier otro, o tendrá usted parámetros tan claros y ya ha estado ejercitando su discernimiento para educar su alma y decir: yo tengo que tener más cuidado en la manera que tomo las decisiones para mí, para el trabajo, para la familia. Así que yo le pregunto, ¿ha conocido personas que toman decisiones y encima de una mala decisión toman otra mala decisión? A veces se vienen decisiones en cascada, en cascada. Es como una mentira, ¿verdad? Siempre vas a tener que colocar otra mentira más grande encima de la chiquita y luego hasta que ya no se soporta nada. Ya nada se puede contener o sostener. ¿Por qué? Porque el principio y el fundamento no está bien. Así que es tan importante que enseñemos a nuestra alma a ser guiada correctamente. Y esa guianza, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que detenernos de pronto para escuchar. Jeremías capítulo 6, verso 16. Aquí un profeta en el Antiguo Testamento hablando estas palabras y diciendo: paraos en los caminos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Diga conmigo, buen camino. Dice: andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es común que nosotros tengamos pérdidas en nuestra alma. Un activo muy valioso en la vida del creyente después de ser salvo, después de tener una relación con Cristo Jesús, es la paz que puede tener. Y no solo la paz, también la manera de tomar decisiones adecuadas que le permitan tener algo que se pierde muy fácil, que se llama estabilidad. La estabilidad es indispensable en cualquier área y en la vida con el Señor es importantísimo. Por eso el Señor ponía que orara por ustedes como parejas, como matrimonios, porque es tan importante. Dice: paraos. De pronto entonces la vida es un camino.
La vida siempre va a ser un camino que usted nunca podrá detener, solamente podrá conducir. La vida está diseñada para que nosotros aprendamos a conducirla. Es muy semejante a la vida de un río altamente caudaloso. Usted no puede detener un río, usted ese río lo podrá conducir, y entre mejor se conduzca por los cauces adecuados, más resguardada estará la vida alrededor de ese río. Hoy que hay tantas inundaciones, por ejemplo allá en Houston y en otros lugares, en La Paz, en Los Cabos, yo no sé si vio las noticias esta semana pasada, vehículos movidos, arrastrados por el cauce de las corrientes. Por supuesto que era mucho volumen, pero la tecnología a veces nos tienta o trae la tentación de construir donde fueron cauces naturales. Al fin y al cabo es que hay una represa enorme que detiene todo, ¿verdad? Pero cuando las dimensiones sobrepasan, las dimensiones de volumen de agua sobrepasan, hay un alto costo. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual, amados hermanos. Cuando nosotros no nos fundamentamos en la palabra de Dios y nos volvemos concesionarios, damos pequeñas concesiones, la palabra de Dios es muy clara y nos dice: las pequeñas zorras echan a perder, ¿qué cosa? Las viñas, porque no son las grandes cosas las que te tirarán al suelo, son las pequeñas cosas que van minando hasta que van socavando. Ese enorme socavón que se abrió por allá en el estado de Morelos, y apenas en la semana pasada en muy cerca de Paseo de la Reforma, en el Distrito Federal, usted ve un agujero enorme. Y todo porque hubo una pequeña filtración. Una pequeña filtración, erosionando, vino luego un gran volumen, una erosión enorme debajo, y usted veía cómo se deshacía el pavimento y se caía como si fuera papel, pero con unos 3, 4 o no sé más metros de profundidad. ¿Y qué pasará con nuestra vida, amada familia de Dios? La palabra de Dios dice al justo, ¿en qué se ha de fundamentar la vida del justo si sus fundamentos fueren removidos? Así dice un salmo. ¿Qué nos quedará si la palabra de Dios y el fundamento de la palabra de Dios es modificado, es removido por la cultura o por cualquier otra cosa? ¿En qué se ha de sostener tu vida, amada iglesia? ¿En qué? No hay donde sostener, no hay asidero, no hay de dónde tomarse. Por eso, en esta mañana estaremos viendo algunos aspectos que nos ayudarán a que nosotros podamos encontrar posibilidades de guianza de nuestra vida según la palabra de nuestro Dios. Dice Proverbios 12:28 en la Reina Valera 60. Dice: el camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice: el camino de la justicia, en el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evitará la muerte. Así que en el camino de la fe te vas a encontrar con la verdadera justicia, que es la justicia de Dios. Y te vas a tener que topar con el verdaderamente justo para que imprima, para que imparta a tu vida, a tu corazón, la verdadera justicia y la verdadera vida que no se puede encontrar por ningún otro camino ni sustituto, sino a través del Cordero de Dios. Así que Dios no quiere que eches a perder tu vida. Déjame decirte que la vida no consiste en cómo la empieces, sino cómo la vayas a terminar. Encontramos a grandes hombres de Dios, muchos de ellos empezando bien, pero terminando mal. Luego encontramos a otros personajes que usted y yo decíamos: este no tiene lucha, este está bien mal, y terminaron bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a ejercitar el discernimiento de la justicia de Dios. Así como vamos a invertir nuestra vida, amada iglesia, cómo vamos
a gastar nuestros días aquí en la tierra. Y posiblemente entregaste ya tu vida al Señor, y si hubiera alguna manera de medir cómo usted toma decisiones y cuánto su vida es guiada por Dios, tal vez usted diría: pastor, yo siento que en un 30% sí, Dios guía mi vida. O tal vez un 15, un 20 o menos, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago, pastor, para que Dios progrese dentro de mí y pueda guiarme un poco más haciendo yo la voluntad de Dios? Eso veremos hoy en esta mañana. Y para ello quiero decirle que si usted desea ser guiada por Dios, tendrá que empezar a dejar de hacer algunas cosas y tendrá que empezar a abrazar y a practicar otras cosas. Cuando el pueblo judío salió de la esclavitud, Dios le da verdaderas instrucciones precisas y les dice que por favor se cuiden de no culturizarse. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios les estaba diciendo: van a tener un enemigo que no van a hacer cosas amuralladas, van a tener un enemigo que tal vez no sea un armamento, tal vez van a ser enemigos que por haber estado ya arraigados en una cultura los quieran imprimir, los quieran impregnar y cambiar su manera de vivir. ¿Cuánto el mundo se ha metido a la iglesia? ¿Cuánto del mundo? Bueno, somos responsables cada uno de nosotros, ¿verdad? Y los pastores más, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice, hablando Jesús de sus discípulos: yo no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que les des discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. Esta es una sensibilidad que Dios desea seguir desarrollando en usted y en cada uno de nosotros, para decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Pero este mundo le llama a lo malo a veces bueno, y a lo bueno a veces no le llama bueno. Entonces, todo esto se resume en una reeducación a través de la palabra de Dios para el alma. ¿Por qué es tan difícil entender muchas veces la dirección de Dios? ¿Por qué es tan difícil pensar que Dios quiera a un terrenal, a un mortal como usted y como yo, quererlo dirigir? Me parecía tan insólito cuando empecé caminando con Cristo que ese Dios eterno, magnífico, todopoderoso, creador del universo y de las galaxias que siguen apareciendo, que no tiene dimensiones en su magnitud y en su poderío, quisiera traer dirección a una hormiguita tan insignificante como cualquiera de nosotros. Imagínese usted un elefante platicando con una hormiguita. Uno diría: eso está desproporcionado. Pero Dios es así, quiere hablar contigo. Ese Dios eterno, ese Dios soberano, ese Dios inmutable, ese Dios sin posibilidades de ser estropeado en los alcances, quiere guiar tu vida y guiar mi vida. Yo le pregunto: ¿cuántos años tiene usted de edad? Si sacáramos una cuenta de cuántos días, minutos y segundos usted ha sido guiado por Dios, uno diría: pues ay, Señor, me voy a meter en problemas. Pero nosotros debemos de aspirar a que nuestra vida sea una vida guiada por el Señor. Así que es tan importante que nosotros aprendamos a alimentarnos. El Salmo 23 dice: me guiarás por sendas. Otra vez topándonos con la justicia. El carácter de Dios tiene que ver con la justicia de Él, pero la justicia de Él insertada en nosotros. Él dice: me vas a guiar por caminos justos. Entonces, la naturaleza del creyente no puede estar divorciada de acciones justas. Diga conmigo: acciones justas. ¿Cuán justo es usted?
altamente justo. Si nosotros entendemos la condición y la posición, a usted ya Dios le dio una postura 100% justo delante de Dios, aunque su condición no sea altamente justo. Entonces nosotros hemos recibido todas esas cosas. ¿Para qué cree? ¿No se ha dado cuenta que vive usted en un mundo muy injusto? Es para que usted y yo gastemos la justicia de Dios realizando acciones justas. Eso es darle una aplicación correcta. Dice la Escritura: me guiarás por senda de justicia. Aquí queda por sentado que tu Padre y mi Padre Celestial nos quiere ¿qué? Guiar, nos quiere conducir, nos quiere llevar de su mano, y qué valioso es que nosotros nos detengamos. En el verso 14 de Romanos que leímos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, como una condicionante que será relevante en la vida del creyente, lo veríamos como más sobrenatural, pues Dios quiere que sea más natural en nosotros, amados hermanos. Más natural ser guiados por Dios que por nuestra razón. Déjeme decirle que el hombre sin Dios guía su camino, ¿por qué cosa? Por la razón. Pero déjeme decirle todo el peligro que hay ahí. Eventualmente el hombre sin Dios que guía su vida por la razón terminará siendo dominado por sus pasiones. Se lo vuelvo a decir. El hombre que guía su vida por la razón, y la más de las veces sin Dios, aunque se pare en lo más parecido al cristianismo que es el humanismo, con un corazón filántropo, con un corazón de dar, con un corazón entre comillas, porque no es bueno, dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aun cuando el hombre se pare ahí, va eventualmente a terminar siendo no guiado, gobernado por sus pasiones. Y así vive la sociedad. ¿Gobernada por qué? Por sus pasiones. Y bueno, el hombre puede tener buenas pasiones adecuadas, ¿verdad? Pero la más de las veces la maldad se mete y esas pasiones son llevadas a un extremo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta mañana 5 cosas que yo debo de empezar a dejar de hacer para ser guiado por Dios. La primera de ellas es que tú y yo no podemos seguir una cultura que no sigue ¿a quién? A Dios. Usted y yo no podemos seguir a una cultura. Si quieres hacer las dos cosas, te aseguro que no vas a poder. Tendrás que tener principios que dominen, que controlen al hombre interior, que puedas ir a un lugar seguro. Éxodo 23:2. Ahí está el Señor, solo la primera parte, la parte A, hasta la primer coma de ese texto. El Señor diciéndole al pueblo que se iba a exponer a otra cultura, como Dios diciéndonos ahora en este lugar que nos exponemos a una cultura sin Dios. Dice: no seguirás a los muchos para hacer mal. Aquí nosotros encontramos el problema más grande que tenía Israel, es que la cultura los culturizó. Y tú me podrás decir, como dicen los jóvenes ahora, ya sé y ya sé. Y esa no es una expresión más que una expresión cultural. Y yo te diría, pues ya sabes que no sabes, porque la palabra de Dios dice que el hombre no puede volverse sabio por sí mismo, que expresa ya sé, expresa humildad, o expresa autosuficiencia, o expresa soberbia, yo no sé, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros abrazamos, porque esas son modas, es un cliché, ¿verdad? Yo no sé si ha escuchado usted personas o jóvenes diciendo ya sé, o ya sé, como una expresión. Tiene su lugar esa expresión cuando es auténtica y sincera y amerita, por supuesto, tenemos que decir, bueno, eso yo ya lo sé, pero que no nos culturice la cultura al fin de mover o desplazar. Así que el enemigo siempre te querrá ver muchas veces mordiendo un anzuelo
donde tú no tengas ningún filtro. Y el creyente tiene que vivir a través de filtros. Diga conmigo, yo debo de vivir a través de filtros. ¿Y cuáles son los filtros? Los que Dios va a ir colocando y ha estado colocando desde hace mucho en tu corazón para honrarlo y para vivir según su palabra. Así que los israelitas dijeron: queremos ser como las demás naciones, por favor, Dios, danos jueces y danos ¿qué? Reyes. Queremos ser como igualitos. Dijeron: queremos pastel, y Dios les dijo: tengan su pastel. Y el pastel les cayó mal, les trastornó, les dañó, se alejaron, se fueron tan lejos de los planes del Señor. Así que vámonos todos por favor ahí a Romanos capítulo 12. Romanos es un tesoro para la vida del creyente. Puedes estarlo leyendo. Este capítulo 12 habla de los deberes de los creyentes y aplica a la culturización o a la resistencia de no ser culturizado. Dice Romanos 12 verso desde el 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué? Hasta ahí hay un culto de razón. Luego en el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La razón tiene que renovarse, y renovarse a través de la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la dirección o la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Diga conmigo: si cambio mi manera de pensar, cambiaré mi manera de vivir. ¿Sabes que la palabra arrepentimiento viene de la raíz griega metanoia, que significa un cambio en tu manera de pensar? Así que el que se arrepiente en el cristianismo tiene que estar cambiando sus maneras de pensar, porque si no seguirá repitiendo exactamente lo mismo. ¿Ha conocido usted personas que piden perdón una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y parece que el pecado en lugar de bajar va en incremento? Ahí no ha habido algo que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no se conoce. Iglesia amada, usted y yo tenemos que ser ejercitados en la doctrina del arrepentimiento. Pastores, que yo me arrepentí cuando le entregué mi vida a Cristo, ya tiene 20 años y el bendito hombre no se ha vuelto a arrepentir. ¿Cómo estará su vida? No ha entendido el temor de Dios, no ha entendido que nosotros ciertamente todavía pecamos, pero hay alguien que es un asistente que viene a tocar tu corazón y te dice: eso estuvo muy mal. ¿Sabe usted que hay pecados que Dios no perdona? Los más comunes, ¿sabes cuáles son? Aquellos que tú no confiesas ni apartas. Usted y yo tenemos que tener una responsabilidad delante de Dios. Entonces estaremos creciendo en talla, en estatura, y Dios dirá: este hijo, esta hija, verdaderamente yo tengo planes con él. Yo voy a restaurar, yo voy a bendecir, voy a hacer cosas sobrenaturales. Y aunque Dios no lo dijera, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir de tal manera que le traigamos gloria a nuestro Dios y a nuestro Rey. Así que no seas una copia barata de alguien más por imitar la cultura. Aquí encontramos en el texto, dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. 3 ingredientes. Primero, te quiere Dios hacer bien y debes de creerlo. En segundo lugar, Él quiere que disfrutes del camino correcto. En tercer lugar, quiere que tu vida, tu conducta vaya en ascenso como el camino del justo y la luz de la aurora. Así que te digo algo: las modas son pasajeras. Eso es transitorio, aunque usted me va a decir: pastores, que ya estamos en la retro, ¿verdad? Y es cierto, hay modas retros que regresan, pero eso es pasajero.
totalmente pasajero, no puede ser nada, nada, pero absolutamente nada de consistente para la vida de un hombre y de una persona. Primera de Juan 2:17 nos dice que el mundo y sus deseos acabarán, son pasajeros, pero la persona que hace la voluntad de Dios, diga conmigo, el que busca la guianza de Dios. Y usted dirá, pues eso parece muy teórico y necesitamos un cristianismo que aterrice en las decisiones que tengo que tomar mañana. Pues sí, y empieza en primer lugar por nosotros considerar que Dios quiere hablarle a sus hijos. ¿Te acuerdas de Jesús diciendo, mis ovejas oyen qué cosa? ¿Hace cuánto escuchó usted la voz de Dios? Y no quiero irme a la cosa pentecostal de que usted va a escuchar voces y cosas así, ¿verdad? Sino que Él usa diferentes voces. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Algunas ya muy conocidas por usted y practicadas, yo así lo creo, porque aquí hay gente que ya tiene años en el Evangelio. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. No dice a medias, no dice apenitas fui libre de esa ley, no dice de chanfle y apenitas ahí salí, no dice así, amados hermanos. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cuántos han tenido vida en Cristo? Usted y yo estábamos muertos, pero dice la palabra de Dios que Él os dio vida cuando estábamos muertos. ¿En dónde? En nuestros delitos y pecados. Y Él quiere que nosotros entendamos esta ley que ya nos hizo libres. Dice ahí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que debo de dejar de guiarme por la cultura de este mundo. En segundo lugar, no puedo seguir amigos que no son guiados por Dios. Los jóvenes van a decir, pastor, también que iba todo. Ya empezamos mal. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen, pudren, oxidan, echan a perder a veces el depósito que Dios ya ha traído a tu vida y a tu corazón. Joven o adulto, ¿filtras tus amistades o no las filtras? Aquí por todas las obras que se están haciendo, de pronto le abrimos el agua a la llave y ¿sabe de qué color sale? Café. Yo digo, ¿y con esto se puede bañar las personas? ¿Usted tomaría agua? En algunos países dicen, usted ábrale al grifo y esta es agua purificada. Los que venimos de países tercermundistas vamos a un lugar así y decimos, no, mejor la botellita, ¿verdad? Mejor la botellita. ¿Por qué? Pues porque no nos da seguridad. Nos preocupamos hoy día y hay unas políticas, yo diría buenas, para los países en contra de todo tipo de contaminación. Contaminación de río, contaminación de aire, contaminación de esto, contaminación de lo otro. Pero no he encontrado una ley que hable acerca de la contaminación en tu mente y en tu corazón. Yo digo, ¿cuánta contaminación hay de ese tipo? Visual, pornográfica, sensual. La fibra moral de este mundo ya se trozó hace muchos años. No solamente está débil, ya se rompió. El diablo perdió la vergüenza hace mucho. Y ahora, con toda desfachatez, presenta los principios que quieren regir a las naciones del mundo. Y nosotros a veces decimos, pues no está tan mal, y no esto, y no lo otro. Tenemos que tomar las verdades absolutas de Dios, creerlas. Estamos para amar a las personas, por supuesto, para compartirles el Evangelio, pero no para ser laxos, flexibles en los principios que la palabra de Dios a nosotros nos da. Así que no puedes seguir a mis amigos que no son guiados por Dios. Una de las cosas por las cuales alguien puede perderse en la juventud es por sus compañías. Pero pastor, no puedo dejar de tener amistades. Puedes tenerlas
Dice la palabra de Dios en primera de Juan 3 del 7 al 8, hijitos, nadie os engañe. Pero se ve tan velado que el mundo te quiera engañar. Eso es una exageración, pastor. ¿Cómo que el mundo me quiere engañar? Aquí la Escritura dice que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. Hoy día la presión sexual es la peor de las presiones que sufre no solo la juventud, sino los adultos. Es la peor presión. ¿Cuántos estímulos sensuales o sexuales recibe un joven que sale de su casa, que va a su escuela y que regresa? Una cantidad enorme de estímulos sexuales y sensuales. Y nosotros a veces no queremos hablar de esto desde los púlpitos, pero es necesario. Y en casa también, en casa usted con sus hijos tiene que hablarlo, por supuesto. Entonces, tenemos que colocar los niveles y los preceptos de la palabra de Dios por encima. Quiero decirte, joven, Dios quiere que tengas amigos, pero que ellos sean influenciados, por supuesto, por lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 15, 19. Y si no lo conoces, subraya ese texto, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Hay mucha gente sin convertirse al evangelio todavía, pero el que se convirtió de a de veras, no de solo ser simpatizante, sino tuvo una experiencia con Dios, aquí hay una promesa de restaurarte. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, hay creyentes dejando lo vil y sacando lo precioso a veces por la corriente de sus amistades y de sus presiones de grupo. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego la frase más fuerte para cada uno de nosotros que tenemos tal vez contacto con impíos, dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas. ¿A quién? A ellos. Entonces no puedes seguir a amigos que son guiados por Dios. Tienes que dejarlo eso. En tercer lugar, si tú quieres la guianza de Dios, no puedes buscar sustitutos que esta cultura y este mundo te ofrece de Dios. Y usted me dirá: pastor, no son ídolos hechos de madera, ni de yeso, ni de cemento. Pero a veces el hombre dice: y yo tengo el derecho de ser feliz. Y le puse entre paréntesis el ¿Por qué? Porque mucha gente en la vida, yendo tras la felicidad, va a encontrar ser un infeliz. Es lo paradójico de la vida. El pecado, ¿sabe por qué tiene éxito? Porque promete servir y agradar, y en el principio lo hace. Pero ese es el principio. Pero el fin del pecado y de la maldad y del corazón entenebrecido muchas veces es esclavizar y destruir. El fin del pecado es hacer esclavos. Diga conmigo: pecado y esclavitud van de la mano. El que empezó a tomar poquita droga ya no le hace el mismo efecto, ahora necesita ¿qué? Mayor volumen para el mismo efecto. El que es adicto a la pornografía, el que tiene problemas en adicciones diversas, sucede enteramente lo mismo. No puedo buscar sustitutos en bienes materiales. Vivimos una época posmoderna, amados hermanos. Ya el modernismo fue rebasado. Y la época posmoderna, el Dios de este siglo es un poderoso caballero que se llama Don Dinero. La gente te ve por cómo te vistes, el carro que manejas, la casa donde vives. Usted y yo no podemos tener sustitutos del Señor. Los placeres, el poder, el dinero, tu carrera, con todo y lo bueno que es que te prepares, porque este mundo ciertamente necesita gente preparada, ¿verdad? Pero no puedes sustituir a Dios por tu sabiduría y tus logros y tus doctorados, ¿verdad? El ser mejor, hasta tener la mejor suegra, ¿verdad? Tampoco. Y yo quiero decirte que en el cristianismo las suegras tienen buena fama. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes que estar involucrándote en bendecir
a tus seres queridos de la otra parte de tu familia. Así que tengo que aprender a pensar y a mirar la vida espiritualmente. Hay gente que vive solo en la carne y hay gente que va a vivir solo o buscando esta progresión, este proceso. El nuevo nacimiento te da a ti ya la naturaleza divina dentro de ti, pero esa naturaleza divina puede crecer o puede de alguna manera quedarse estancada y estar siendo dominado tu crecimiento y tu camino por una vida sin Dios. Así que la vida la podrás vivir en Adán o la podrás vivir en Cristo. La vida en Adán es una vida guiada por los sentidos y una vida guiada por la carne. Entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Este mundo ha levantado altares para que te postres delante de ellos. Ya lo decíamos, todos estos son altares. El derecho a ser feliz, mi bienestar, mis cosas, el egoísmo, todo eso son altares. Así que la filosofía de la nueva era y la nueva filosofía dice que tú debes de ser de mente abierta. Y yo digo, hay gente de mente tan abierta que se les cae el cerebro. Perdóneme si ofendo con mis palabras, pero hay gente que se les cae el cerebro y aún el sentido común lo empiezan a perder. Por eso dice la palabra de Dios que ignorando al Señor, lo ignoraron, fueron ignorantes de Dios y fueron tras sus propios caminos y se entregaron a todo lo réprobo que puede haber en el mundo, ¿verdad? Romanos 8 del 5 al 9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí me detengo tantito. ¿En qué piensa usted durante tiempos donde puede reflexionar? ¿Piensa usted en las cosas de Dios cuando apenas abre los ojos? ¿O está pensando que el despertador no haga ruido? ¿Está pensando en otras cosas? ¿Sabe que los primeros pensamientos que le pueden venir a usted en la mañana muy posiblemente es lo que va a dominar durante el día? Si usted es una persona nacida de nuevo, debe de tener pensamientos de Dios. ¿No dice acaso la palabra de Dios: y vosotros tenéis la mente de quién? De Cristo. ¿Será posible que yo pueda incrementar más ese deseo, ese apetito de que los pensamientos de mi Dios puedan aterrizar más dentro de mí? Claro que sí, evitando estas cosas. En tercer lugar, los sustitutos. En cuarto lugar, bueno, esto es un agregado. Para mí, primero Dios. Este era un dicho que tenía un joven. Y lo demás que haga fila. ¿Qué significa? Que usted tiene que vivir por prioridades, porque la palabra de Dios dice: mas buscar primeramente, ¿qué cosa? Hay un reino aquí invisible y además visible, porque usted es un miembro activo de ese reino. ¿Se ve o no se ve que usted tiene un hermano a un lado? Claro que lo ve, enfrente y detrás de usted hay alguien. Entonces nosotros no podemos ignorar que hay un plan, hay un propósito de Dios en nuestra vida. En cuarto lugar, yo no debo de guiarme solo por las circunstancias. Déjeme decirle que a veces las circunstancias pueden ser parte de la voz de Dios. Pero si usted quiere jugar a la ruleta rusa con la Biblia o con cualquier otra cosa, ¿verdad? En decir: voy a tirar un volado. Si cae sol, si cae lo que sea, esa va a ser la voluntad de Dios. Tiene que tener mucho cuidado. Las circunstancias no siempre son el indicador adecuado. Muchas ocasiones las circunstancias estarán totalmente contrarias. ¿Te recuerdas a Moisés enfrente del Mar Rojo? La circunstancia no era la mejor. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que sí. Ahí se habían plantado, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que están buscando la guianza divina, pero ni oran ni leen la palabra de Dios. ¿Y en dónde van a buscar? Sabe que la adivinación y la hechicería usted la encuentra en casi cualquier lugar. En los mensajes que hay en la televisión, ¿se acuerda usted de Walter Mercado? Hay una cantidad de cosas tremendas para guiar tu vida. Y tú vas a decir: ¿en dónde voy a colocar mi corazón? ¿Verdad?
Quiero decirte que la adivinación, la lectura de cartas, la lectura de tarot es tan viejo como la propia palabra de Dios. Quiero decirte que en la antigüedad la forma de adivinar el futuro, por lo menos en Babilonia, ellos ya leían algo. ¿Sabe qué leían para ir a la guerra? Leían el hígado. Y ahorita se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Ellos leían el hígado. Vaya conmigo a Ezequiel 21:21. Claro, eran impíos. Y yo digo, ¿y cómo leían el hígado, verdad? Tenían que matar al animal, por supuesto, pero la interpretación, quién sabe, ¿verdad? Ezequiel 21:21 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de dos caminos. Para usar de adivinación ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró, ¿qué cosa? Mataban los animales y observaban el hígado para darle rumbo a sus vidas. La adivinación, y usted lo sabe, en Deuteronomio 18 es una amonestación clara. En el verso 9 de Deuteronomio 18 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás cosas culturales, las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, quien invoque los espíritus de los muertos, porque eso es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así que tu lema debe de ser el que tú y yo podamos hacer a un lado todos los sustitutos y las circunstancias. A veces hay circunstancias que Dios te va a decir: mire, cuando usted y yo tenemos que tomar decisiones importantes, es tan valioso que podamos ir tras el consejo de Dios. Y es tan importante que nosotros seamos enseñables. ¿Sabe? Muchos jóvenes dicen: yo prefiero pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Pues no estás bien fundamentado, no quieres honrar bien a tus padres, porque Dios colocó una jurisdicción y una protección en la vida de tus padres. ¿Quieres que te vaya bien? Hónralos, aún con las decisiones, aún con las decisiones. En quinto lugar, no debo de guiarme por los sentimientos. Este es un terreno minado muy peligrosísimo, pero peligrosísimo. ¿Cómo nosotros sentimos? Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que cosa, más que todas. Tu propio corazón te puede engañar de malas decisiones y te puede llevar a una verdadera condición de desastre. Hay gente que se rige por lo que dicta su corazón, y usted podrá sacar sus conclusiones de todo ello. Tú podrás estar emocionadísimo el día que conoces a tu posible novio o novia, pero no puedes guiarte por los sentimientos. Tus sentimientos te pueden atrapar y te pueden llevar a un verdadero daño, a un verdadero deterioro. Estas son solo 5 cosas que, si tú deseas ser guiado por Dios, necesitas empezar a dejar. Y usted va a decir: pues a mí me duele mucho esto, me duele aquello. Y sabe, todas las decisiones llevan un compromiso y tienen un costo. Un costo. ¿Cómo se ve usted tomando decisiones en 5, en 6 años? Ahora vamos a tocar 5 cosas que yo debo de hacer si deseo ser guiado por Dios, si deseo que la guianza de Dios me alcance. Y la primera cosa que debo de hacer es desear, pues, ser guiado por Dios. ¿Se ha acercado usted al Señor y le ha dicho: Padre, no sabes cuánto deseo hay en mi corazón de que tú me guíes? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo: Señor, guíame, porque sin tu guianza yo estoy perdido, perdidazo?
¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor nunca le hemos dicho al Señor: abre tus ojos en la mañana, Señor, anhelo tanto que me guíes este día. Anhelo tanto que encuentres en mí un corazón enseñable para ser guiado por ti. Pon por favor la sensibilidad y que yo la desarrolle y la pueda ir constatando con aquellas cosas que me vas a ir diciendo, para que yo no hierre, yo no pegue en un blanco inadecuado, sino yo y mi familia podamos caminar y bendecir tu nombre. Entonces, en segundo lugar, debo de estar dispuesto a hacer aquellas cosas que Dios me diga. Y el semáforo de Dios es muy facilito. Hay 3 maneras que Dios tiene para responderte. Te va a decir no, espérate o sigue adelante. Dios tiene también un formato de opción múltiple. Si quiero ser guiado por Dios, yo tengo que estar dispuesto para hacer lo que Dios me diga. A veces me dirá a través de mis padres, a veces a través de una autoridad secular o espiritual, a veces a través de la palabra, a veces de una o de otra manera. Pero nosotros tenemos que decirle: Señor, está bien. Cuando la mujer, la jovencita, el jovencito quieren encontrar a un esposo, a una esposa, y a veces cuesta trabajo esperar, pero la espera es una de las condiciones básicas para elegir bien, porque este mundo nos ha enseñado todo fast, rápido. La comida es fast y todo es fast, ¿verdad? Rapidísimo. Queremos las cosas rápido. Y Dios dice: si supieras lo que tengo preparado para ti, aprenderías. Hijo, hija, ¿cómo respondes cuando papá dice no? Pero es que van a ir todos, papá, van a ir todos. Mis amigos y mis amigas. Pero es que ellos sí. Y cuando el papá dice: pues ellos sí, pero tú no. ¿Cómo respondes? ¿Cómo dices: me tocó el papá más malo del mundo, la mamá más mala del mundo, pero cuando yo crezca no voy a ser así con mis hijos, ¿verdad? A veces así dicen los jóvenes, pero ya que les toca la paternidad se dan cuenta que es un gran desafío, y más en los tiempos que ahora vivimos. Es un gran reto, es un gran desafío. Así que, ¿estás dispuesto a avanzar cuando Dios dice avanza? ¿Estás dispuesto a detenerte? La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder. En tercer lugar, debo de buscar a diario la palabra de Dios. Quiero decirte que este libro es la boca de Dios para dirigirte. Cuando tú lo abres, Él abre su boca. Cuando tú lo cierras, Él cierra su consejo. Y a veces lo hemos menospreciado. A veces hemos dicho: bueno, pero yo quiero, ¿verdad? ¿Qué haces con un adolescente que dice: esto yo lo quiero porque lo quiero y lo quiero? ¿Te acuerdas de Sansón? Y fue Sansonso. Sus padres le dijeron: no te conviene esa mujer. Él dijo: apártenmela porque yo la quiero. Y la quiso, y el hombre terminó ciego. ¿Cómo quieres terminar? ¿Estás dispuesto o dispuesta a decirle: Dios, me voy a esperar el tiempo que tú quieras? El tiempo que tú quieras. Cuando vine a los caminos de Dios, yo no conocía a mi mujer y empecé a orar por ella, no la conocía, y le dije: Señor, pues donde esté, que la instruyan en tu palabra, que tenga buenos papás, y si tiene dinero mejor, no se crea. No haré eso, ¿verdad? Y entonces yo tenía mis planes hechos. Yo tenía que invertir un año en un hospital haciendo mi internado y otro año de servicio social. Y yo le dije: Señor, pues yo no quiero conocer a nadie en este tiempo. Pasaron 6 meses
en una iglesia presbiteriana donde me congregaba, hubo una salida, tenía poco congregándome ahí, y yo le había dicho: Dios, yo quiero que me hables, porque yo escucho a la gente que tú le hablas, y ¿qué tienen ellos que no pueda tener yo? ¿Por qué no me hablas? ¿Verdad? Y era una buena pregunta necia que había salido en mi corazón. Y fue una excursión. Yo no tenía amigos en esa iglesia, ¿verdad? Era muy nuevo ahí también, haber tenido como un mes, y iba un domingo sí y 2 no, entonces pues no había. Pero una de las jóvenes de ahí estudiaba medicina y iban 2 camiones, y de ida me fui platicando con ella porque había tema, ¿verdad? Y de regreso se llenaron los camiones, y al final yo me quedé sin asiento y me vine en el pasillo del camión, y recibí una impresión adentro, una impresión, creo que era una impresión espiritual de parte de Dios y del Espíritu Santo, como diciéndome: esta joven es muy probable que vaya a ser tu esposa, no tu novia, sino tu esposa. Y yo tenía poco de cristiano y vivía y compartía un departamento con unos primos que eran impíos, malvados. Y llego y les digo: ¿qué creen? Hoy conocí a la que va a ser mi mujer. Y me dicen: ¿desde qué andas con esos cristianos? Estás más loco que una cabra tú, vas de mal en peor, ¿verdad? Porque pues era su apreciación. Y entonces yo dije: yo en esto no me debo de equivocar, no debo de equivocarme, es una decisión tan trascendente que no me debo de equivocar. Entonces dije: voy a hablar con quien era mi líder espiritual. Le dije: mira, conocí a una joven así asado y tengo una impresión aquí adentro, ¿será o no será? Y él me dijo: pues dale tiempo, me gustaría conocerla. Y luego mi papá me la había puesto peor todavía, ¿verdad? Yo salí muy chico de casa, salí a los 17 años, sin Cristo en mi corazón, y una ciudad como el DF era un monstruo que me quería comer, ¿verdad? Y mi papá me dijo: no quiero que te cases chico, no quiero que te cases joven, no quiero que te cases antes de que tengas un título y antes de que puedas mantener una familia, ¿verdad? Y me dijo: me gustaría que te casaras con una mujer de acá, de donde nosotros somos. No sé por qué, ¿verdad? Ese fue su consejo. Entonces yo le dije a Dios: yo me voy a esperar todo el tiempo para que tú esto lo puedas madurar a tu manera, a tu manera. Y le di tiempo a Dios, tiempo. Hubo la primer palomita con mi líder espiritual y dije: bueno, yo creo que vamos bien. Lo más difícil estaba con mi papá. Y llegó el día en que mi papá dijo: sí, hijo, está bien, no conozco mucho de eso, de tu cristianismo, pero yo te di esos consejos porque no quería que cometieras errores antes de tiempo. Entonces yo quiero decirte, si estás esperando, necesitas orar, necesitas orar, porque si estás esperando un varón, ese varón sea primero un líder espiritual. Y tú te preguntes, jovencita: ¿este hombre podrá guiarme a mí? ¿Tiene suficiente peso y consistencia su vida espiritual para que pueda gobernar nuestro hogar de manera espiritual? Si estás esperando por una mujer, esa mujer debe de amar más a Dios que a ti, porque si ama más a Dios que a ti, las cosas van a caminar mejor. Entonces debes de buscar en la dirección de Dios la palabra de Dios. Esta es la boca ¿de quién? De Dios. Cuando tú la abres, Él estará abriendo su boca. Dice la Escritura que debes también de caminar pues en una muerte, en ceder tus derechos a Dios. Cuando tú le dices a Dios: por favor, elige por mí, va a decir usted: pastor, pues ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo voy a elegir a mi novia o mi novio? Primero cédele eso a Dios. Dile: Señor, yo te doy toda la autorización para que tú, en tiempo, forma y circunstancias, puedas elegir a
a mi cónyuge. Entonces ya no vas a andar tras la cacería ni la búsqueda. ¿Por qué? Porque eres un hombre espiritual y eres una mujer espiritual, que cuando menos pienses el Señor va a decir pim, te va a colocar cosas dentro de tu corazón. Bueno, ya me detuve mucho aquí, ¿verdad? En cuarto lugar, debo de pedirle al Espíritu Santo que sea, ¿qué cosa? Que sea mi guía. ¿Y eso cómo es? Usted va a encontrar gente en los extremos en este asunto, desde gente que Dios le habla con voz audible, y puede ser, yo no lo dudo, pues no, yo nunca lo he percibido así, pero se va a encontrar que es muy importante que nosotros entendamos que la tercera persona de la Trinidad está colocada ahí para guiarnos. Evangelio de Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber ¿qué cosa? Os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo quiero decirte que tienes un consejero individualizado. ¿Un consejero qué? Individualizado. Para ti. ¿Hace cuánto llegaste a buscar al consejero? ¿Hace cuánto le dijiste aconséjame porque soy cabezón, me cuesta trabajo escuchar tu dirección? Así que la clave para empezar, tenemos que primero llevar a cabo las cosas que ya Dios nos dijo. Hay una ley en la palabra de Dios que es la ley de la progresión. ¿Cómo se llama? La ley de la progresión. Acompáñame a Marcos 4:28. Aquí encontramos una ley que es la ley de la progresión en cuanto a la revelación, al entendimiento de la palabra, pero también en cuanto a la obediencia. Y aquí aparece, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, aquí encontramos la progresión. Luego espiga y después grano maduro lleno en la espiga. Aquí encontramos una ley de progresión. Primero, luego y después. Desgraciadamente nosotros a veces queremos lo que es hasta después, antes de lo primero, antes del grano maduro. Nosotros muchas veces queremos pasarnos la etapa de la hierba, de las cosas rudimentarias, de las cosas que son fundamentales, que son importantes. Entonces, sin que la espiga se afirme, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a crecer el grano fuerte ahí? Será sumamente difícil. Así que, diga conmigo, la ley de la progresión es primero lo primero, y luego lo de luego, ¿verdad? Y luego lo de después, ¿verdad? Es tan importante que nosotros aprendamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice en el Salmo 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Espíritu Santo trabaja con corazones mansos y humildes. ¿Cómo seremos enseñables si pensamos que ya nadie nos puede enseñar? ¿Cómo seremos nosotros enseñables si todas las respuestas las tenemos a primera mano? Mansos y humildes. Dios va a trabajar y te va a empezar a hablar cuando vea en tu corazón una actitud de mansedumbre. La mansedumbre no es más que la fuerza bajo control. Dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso que había en su época, en su tiempo, y él era un hombre muy fuerte, pero él sabía contenerse. Tú y yo tenemos una naturaleza donde tenemos que ir educando nuestra alma para sujetarla, Tus ojos los tienes que sujetar porque no todo es digno de ver. Tus oídos los tienes que sujetar cuando estás escuchando cosas que no debes de escuchar. Tus labios los tienes que sujetar porque a veces el enemigo va a querer que tú profieras cosas, que hables cosas que no debes de hablar. Entonces debo de pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. ¿Le has dado al Espíritu Santo el derecho que venga a convencerte? ¿Sabe que hay gente muy persuasiva? La gente persuasiva es la gente que sabe convencer. Ese es uno de los atributos del Espíritu Santo para aquellos que hemos nacido de nuevo.
El Espíritu Santo viene y te va a convencer de lo mejor. Diga conmigo, el Espíritu Santo me ha de convencer de lo mejor. Te va a convencer cuando estés mal y tendrás que decirle: Señor, es que mi marido tiene la culpa de todo esto. Y a veces sí, tienes razón, mujer. A veces el Espíritu Santo te va a decir: lo tienes que ganar con tu testimonio. Y ahí ya no nos gustó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar nuestra parte. Pastor, yo cambio si mi pareja cambia. Estás frito, estás pisando terreno muy malo. Porque tú debes de cambiar para honrar a tu Dios y a tu Padre Celestial. Y en la medida que tú cambies, ¿sabes qué? Vas a ser de inspiración. Tu mujer va a querer cambiar solitititita, como decían en mi rancho. Va a querer cambiar ella, ¿verdad? Entonces necesitamos ese elemento de la humildad. Y por último, una vez que nosotros le hemos entregado esas llaves al Espíritu Santo de Dios para que venga a tocar tu mente, tu corazón, tú y yo tenemos que aprender a buscar y a tener intimidad con Dios. La intimidad con Dios tiene que ver si Dios conoce tu corazón y te desnudas emocional, anímicamente delante de Dios y le dices: Señor, tú eres el amor de mis amores. No pareciera muy masculino, ¿verdad?, de un hombre decir eso, pero eso tenemos que decirle al Señor: tú eres el amor de mis amores. Por encima de cualquier cosa que yo ame en la tierra, tú estás por encima de ello. Y es probable que el Espíritu Santo pueda traerte impresiones y pensamientos, como te decía, cuando tú lo buscas de todo corazón. Dice la Escritura: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? Entonces, si la palabra me dice que hay maneras de buscarlo, a veces lo busco con medio corazón, 3/4 partes de corazón, o solo con mi conveniencia. Dice la Escritura: me buscaréis. Señor, dime cómo es buscarte con todo mi corazón. Enséñame, por favor. Es más, Señor, dime cómo quieres que te pida. Enséñame a pedirte, enséñame a relacionarme contigo, enséñame a buscarte. Y sabes, Dios toma todas estas actitudes. Quiero decirte para terminar que el pueblo de Israel se encontraba acampando bajo la dirección de Moisés. Mire el cuadro. Enfrente tenían el Mar Rojo, de un lado tenían montañas, de los dos lados había montañas, y Faraón se había propuesto venir tras el pueblo para acabarlo, aniquilarlo, mínimamente llevarlo de regreso. Ahí está Moisés, enfrente de una encrucijada donde usted y yo decimos: no sé qué hacer. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en un punto en la vida donde no sabe qué hacer? Si no se ha encontrado, dice la Escritura que ellos estaban en un lugar, adelante de un lugar que se llama Baal Zephón, que significa tesoro escondido. Escúcheme bien, por favor. Ellos se encontraban en lo natural, en la peor condición que amenazaba de muerte la existencia, pero estaban pisando un terreno por cuanto estaban obedeciendo al Señor su Dios, un terreno que tenía las características de ser un tesoro escondido, un tesoro escondido. Esa frase de Baal Zephón viene ahí en Éxodo 14:2, pero por razones de tiempo no la voy a tocar. Así que en medio de la prueba de espera, Dios tiene tesoros escondidos para ti. Cuando te encuentres en una situación apremiante, en una situación difícil, tú puedes decirle: lo hiciste con tu pueblo. En medio de una crisis, lo puedes hacer conmigo, Señor. Dios los tenía exactamente en el lugar que quería, porque Él deseaba hacer un milagro. Salmo 77:19 dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas.
Te voy a leer el mismo salmo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Una senda. Y hago énfasis en esta última frase: Dios quiere con su guianza que tú llegues muchas veces a Baal Zephón. ¿Por qué? Porque ahí tendrá una senda que nadie más sabe que hay ahí. Nadie más la conoce, nadie más ha tenido en cuenta, pero el Dios de tu salvación, el eterno Dios, tiene ahí un tesoro escondido. Así que cuando usted se encuentre en medio de una crisis, en medio de una situación adversa, usted podrá decirle: es posible, Dios mío, que me puedas guiar, por favor, porque no sé qué hacer. Y puedes recordarte que el pueblo un día estuvo ahí, enfrente de Baal Zephón, un lugar cercano ya al mar, y ese significado puede tener un impacto en tu vida y en tu corazón, porque ahí estaban pisando un tesoro escondido de la voluntad de Dios. Habría de abrir el mar rojo y ellos habrían de pasar en seco. Así que Baal Zephón es el lugar donde muchas veces te encontrarás, donde tal vez no sabrás qué hacer, el problema te rebasó. Pero dice el Salmo: una senda que nadie sabía que estaba ahí. Dios guarda cosas en tiempo y circunstancias para decirte cosas especiales en esta tarde. Y en esta tarde Él quiere que tú le consideres estas 5 cosas, amada iglesia. Quiero decirte que nunca como antes el mundo está viviendo una condición de afectar con su manera y estilo de vida cualquier manera de pensar, incluyendo a los cristianos. Si tú no eres fiel, si tú no te mantienes firme en la palabra de Dios y no pones guarda, no tomas decisiones antes de que vengan las tentaciones, serás mucho más vulnerable. Así que la intimidad con Dios, aprender a esperar en la dirección de Dios, es tan valioso. Yo recuerdo cuando tomé esa decisión, que yo sabía que esta mujer, Lidia, era la persona que Dios tenía para mí. Yo le dije: Señor, yo te voy a dar todo el tiempo que tú quieras, todo, hasta que todas las cosas se alineen perfectamente bien, sin forzar absolutamente nada, sin presionar y sin anticiparse absolutamente nada. Así que el Señor en esta tarde te trajo para que 5 cosas debas de colocar a un lado si quieres ser guiado por Dios. La primera de ellas es que no puedes seguir la cultura que no sigue a Dios. La segunda: no puedes seguir amistades que no sean guiados por Dios. No puedes buscar, en tercer lugar, sustitutos de Dios. No puedes tampoco ser guiado solo por las circunstancias. ¿Te acuerdas cuando, me detengo aquí tantito, ya estoy terminando? ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Jonás: por favor, Jonás, quiero que vayas ¿a dónde? Quiero que vayas a Nínive. Los ninivitas eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios, eran tremendos. Y él dice, pues sí, bueno, no dice, pero yo lo intuyo: si yo los conozco, son bien bravos, no me van a recibir. ¿Qué hace Jonás? Agarra un barco, iba rumbo a España ese barco, y dice: las circunstancias se dieron, mira, Dios me dio para pagar el boleto. Se mete a su camarote, tenían un camarote para él. ¿A poco no parecía que todo iba bien? Pero la circunstancia no se hizo esperar. Apareció de pronto una gran tormenta. El barco se anegaba. La gente estaba a riesgo de vida o muerte. Y van con el dormilón y le dicen, él mismo les dijo: yo soy un desobediente. Si hubiera sido un pastor, ahí lo reprende el capitán, ¿verdad? Lo reprende 3 veces. Por culpa tuya entonces andamos navegando de esta manera. Y dice Jonás: yo ya sé el resultado, échenme al mar. Qué valentía de hombre, ¿no? Digo, podemos ver lo malo, pero lo bueno también de Jonás, ¿verdad? Qué valentía. Digo, ¿a cuánto le apostaría Jonás para salvar su vida? En medio del océano y en medio de una tormenta, ¿usted cómo la ve? Y sin lancha salvavidas.
ni guardacostas, ni helicópteros, nada de nada. Yo digo, qué valiente hombre. Puso su vida para que los otros se salvaran. ¿Y qué cree? Parecía que la circunstancia era favorable. Dios te llevará muchas veces a Baal Zephón, es decir, un tiempo de circunstancias difíciles posiblemente, donde tú puedas decir, aquí yo no sé, Señor, pero yo sé que aquí tienes un tesoro escondido que nadie sabe, pero por cuanto soy tu hijo, por cuanto somos tus hijos, sabemos que la mejor cosa es confiar en tu palabra y en tus promesas.